cosas se ofrecen para que en el Congreso aprueben estos contratos que son verdaderamente dañinos para el pueblo hondureño. Primero, y como no me voy a contradecir en esto, siempre he estado de acuerdo que hay que pagar un peaje. Si eso implica tener buenas carreteras, yo estoy 100% de acuerdo en pagar un peaje. Siempre digo que por la seguridad y una buena carretera vale la pena. Pero de eso al abuso, entre lo que se pueda cobrar, hay una distancia enorme. Usted paga 4 veces en esa carretera, sea 5. Y ahorita en Semana Santa hicieron platales con las tremendas filas que usted iba a ver en esto. Ameritaba un incremento cuando todo está hecho en esa carretera y la parte que no está hecha no se lava y se lavan las manos como Pilato a esta empresa porque tampoco se le exigieron ni en el contrato ni las autoridades. No se justifica, esto es provocar. Quieren que el país esté en paz y provoquen. ¿Sabe cuál es el asunto? Que también creen que aquí nunca va a pasar nada, que aquí no va a pasar nada y que todo el mundo pues es víctima de esa política del cansancio. Hay que dejar las cosas hasta que la gente se cansa y se aburre. La gente se cansa y se aburre y se vio con el tema electoral. La gente se cansa y se aburre y no insiste más. Un día se puede llevar una sorpresa. Porque no todo el tiempo se puede estar conquistando a la gente de distintas formas como se busca conquistar a la gente. Hay cosas que verdaderamente molestan y eso va a provocar serias acciones tarde o temprano. Es un abuso lo que se está haciendo con ese cobro del peaje. Pagarlo para mí es correcto. Incrementarlo no. Incrementarlo no. El deslizamiento de Lempira, si ustedes lo miran, el comportamiento en estos 2 años no ha sido una cuestión catastrófica tampoco. En eso sí podemos decir que no le ha ido mal al gobierno. No ha sido una devaluación tan acelerada como se ha venido señalando o pronosticando. O sea, ha sido en centavos, pero aquí se devalúa el Lempira 1 centavo y le suben 5 lempiras a cada producto. Increíble. Y el otro tema es el diálogo. El diálogo que se viene a enriquecer o le viene a poner la pimienta el secretario general de la OEA cuando da a conocer este informe donde señalan que esa invocación de violación a derechos humanos en temas políticos como la reelección no tiene razón de ser. Es inaceptable. No existe una violación. Siempre he considerado que no existe. Porque si ponemos específico con un presidente, ya fue presidente, tuvo el derecho y lo ejerció de ser candidato y ser electo. Reelegirse, esta otra vez más bien le viola el derecho a otro a ser candidato, si lo vemos como una violación, le está vedando el derecho a otro a ser presidente, porque él ya lo ejerció. Si vemos más atrás, cuando el alcalde de Tegucigalpa en aquel momento, Ricardo Álvarez, participa para ser candidato a la presidencia y luego de los conflictos que se tienen en el Partido Nacional pierde su candidatura, él no podía ser designado presidencial con un acuerdo político e invocando una violación a un derecho humano que son en la cabeza de ellos cabía, lo meten como designado. Se interpreta como una violación. ¿Pero qué derecho le está? Eso es victimizarse. Pues el secretario de la OEA lo ha dicho claramente. A algunos no les gusta, pero si pidieron el informe, si pidió un análisis más profundo, no lo está diciendo a capricho, lo está diciendo en base a lo que ya le señalaron. No existe una violación al derecho humano. Viene eso a meterle algo más al diálogo y sobre este diálogo me parece que también que por un lado sí es correcto estar en el Congreso Nacional porque es donde se aprueban las leyes y si esto va a tener fuerza de ley tiene que aprobarse en el Congreso, por esa parte buena. La otra es que me parece que poco a poco van a sacar de la jugada en el Partido Liberal a don Luis Zelaya, porque don Luis Zelaya es verdaderamente oposición, es el miembro del Partido Liberal que sí está haciendo oposición. ¿Y quién se queda presidiendo entonces por el Partido Liberal? Se va a quedar don Elvin Santos, que es de la ala conservadora del Partido Liberal y que tienen un lenguaje más pro gobierno, son más pro gobierno. El grupo de don Elvin Santos, me parece que en el fondo por ahí se van a quedar. Los acuerdos los va a lograr don Luis Zelaya, perdón, Elvin Santos con el grupo de diputados que maneja y el central ejecutivo que tiene una posición por primera vez en la historia beligerante y menos condescendiente con el gobierno es la que la van a apartar. Voy a analizar esto con el analista, sociólogo
Julio Navarro, catedrático universitario también. ¿Qué tal está, licenciado? Gracias por acompañarme aquí. Mucho gusto, Rodolfo. Encantado de estar en esta emisora de Radio América. Hablemos de este tema tan exquisito y que nunca termina, como es la política, el diálogo nacional y lo que dijo el señor Almagro de la OEA. Rodolfo, ya llevamos casi 145 días de que fueron las elecciones, de que se descompuso todo esto en cuanto las partes no aceptaron los resultados, y de ahí para acá se ha venido reclamando por parte de la oposición de que el proceso no fue legal, que el proceso no fue legítimo. Siempre se ha planteado que era necesario un diálogo para resolver estos inconvenientes que se han dado. El diálogo, hay que reconocer, siempre lo reclamó la alianza y siempre lo reclamó don Luis, el candidato del Partido Liberal. Pero siempre estaba cuestionado si quienes tenían la capacidad de convocar o quienes podrían ser los mediadores o quienes podían ser los interlocutores. Recuerde, si los interlocutores eran los dos presidenciables que habían llegado a la mayor cantidad de votos, si eran los partidos o si participaban todos los partidos, o como inició una parte del diálogo interno del gobierno en invitar a todos los sectores de carácter social y económico para que pudieran opinar. Al final yo creo que el gobierno ha reconocido que este tiene que ser un diálogo político entre políticos. Y en eso la Organización de Naciones Unidas ha buscado colaborar en mandar una persona que acerque las partes y que una vez acercadas las partes puedan decidir si esa persona enviada por la ONU se convierte en mediador o si realmente es un facilitador. Pero en el escenario en que estaba el representante de la ONU, ahí estaban representados los dirigentes de los partidos políticos que habían llegado, porque hay otros que no habían llegado. Por ejemplo, Libre decía no había llegado como tal, pero sí habían llegado los representantes de Salvador, que era el candidato presidencial de la Alianza. Ahora pareciera que el escenario se traslada al Congreso Nacional y con una justificación, Rodolfo. Porque en el diálogo de afuera se decía que las decisiones que ahí te tomaran tendrían que ser vinculantes, o sea que tendrían que ser aprobadas en el Congreso Nacional. Y esto no es un invento de hoy. Rodolfo, los partidos políticos en Honduras siempre tuvieron capacidad de diálogo y siempre dialogaron afuera. Ahí está la casa de don Picho Goldstein, ahí está la casa de Mario Rivera López, ahí está la casa de Memi Acosta Bonilla, ahí está la casa de Jorge Arturo Reina, etcétera, para mencionar casas. Allí se ponían de acuerdo. Nunca fueron a debatir al Congreso Nacional sus diferencias. Las resolvieron en las casas particulares, esos problemas que tenían. Y cuando llegaban a acuerdos, solo iban al Congreso a aprobarlos legalmente con sus bancadas. Entonces se pensaba que este mecanismo que estaban usando para convocar las partes podía aprobarse en el Congreso Nacional. Solo permítame que un segundito, porque es que usted nos hace una radiografía que conocemos, pero que algunos pasan desapercibidos. Así ha sido. Los conflictos políticos e incluso para elegir presidente de la Corte Fiscal se ha desarrollado en casas particulares y en el Congreso están tomando café, están platicando mientras les avisan por quién hay que votar. En el Congreso no juega otro papel más que de votar, sencillamente. Los diputados se vuelven obedientes y no deliberantes de lo que decidan otros en otro lugar fuera del Congreso. Pero hay que aclarar algo, Rodolfo. Eso sobre sus diputados. Hoy eso también está en precario. No hay garantía de que el presidente del Partido Liberal tenga hegemonía sobre sus diputados. Sí los tiene el Partido Nacional. Tampoco hay de que en la Alianza o en Libre pueda tenerlo. Se imagina que Libre tiene 4 voceros. De 30 diputados que tiene 4 voceros. Esa es una expresión de debilidad orgánica que tiene el partido. Bueno, entonces trasladaron el diálogo al Congreso, ya a nivel de diputados, a nivel de bancadas. ¿Qué sirvió esto?
para dejar fuera a Luis Zelaya, que no es diputado, para dejar fuera a Mel Zelaya, que no es diputado, y para dejar fuera a Ana Rala, que no es diputado. Exactamente lo que estaba diciendo. Así lo estaba viendo. Se quedan porque ellos no tienen que discutir y las comisiones las nombra el presidente del Congreso. En primera instancia usted dice es correcto el diálogo en el Congreso entre hondureños, pero en el fondo ve, pero están apartando a los que verdaderamente son más difíciles en Claro, este diálogo. entonces, ¿quiénes son los líderes de los partidos de oposición? O sea, son los que hemos mencionado. Luis es el líder de un 60% de los liberales. Sí, y presidente del partido. El Mel Zelaya es el líder de Libre. Y Narral es el líder de una serie de personas independientes que simpatizan con Narrala. Entonces lo saca usted del diálogo. Por eso yo me atrevo a decir que ese diálogo va a ser un fracaso. Usted no puede ignorar las dirigencias, no puede ignorar las fuerzas políticas para resolver un problema. Y yo creo que Honduras, ya los grupos políticos interesados deberían de darse cuenta que Honduras sí necesita resolver este problema que se ha originado con el proceso de la reelección. Sí necesita resolverlo para crear un poco de credibilidad del sistema político de nosotros y que sea a la vez garantía, mire, de la existencia de la institucionalidad del país. Rodolfo, usted que es un poco crítico de estas cosas, ¿se imagina que el día lunes en Costa Rica llenaron de flores la sede del Tribunal de Elecciones en Costa Rica? O sea, la gente depositando flores ahí en agradecimiento al tribunal porque en 2 horas había dado los resultados. O sea, ¿cómo se siente uno de hondureño? ¿Qué tan distantes nosotros estamos de Costa Rica como para que allá se pueda dar eso? Y eso aquí no. Pues eso lo debían de ver las personas que ahorita tienen responsabilidad política, que es la sociedad, los partidos políticos necesitan hablar para encontrarle soluciones. Bueno, definitivo. Así lo que nos recuerda de Costa Rica, nosotros estamos en la prehistoria de la política y Costa Rica ya estaría en el primer mundo, donde la gente no discute. ¿Pero por qué no discute? No porque sean conformistas, sino porque han logrado la credibilidad en sus instituciones. Ahora, volvamos a esto. Es que yo lo estaba analizando así, lo estaba pensando, insisto, porque el Congreso sí parece el mejor escenario, pero al mismo tiempo es una jugada. Es una jugada donde Luis Zelaya no es fácil, pero Elvin Santos sí es accesible con el grupito que maneja. Sí es accesible. Y ese es el otro agravante. Y están peleando entre ellos. Elvin Santos está peleando porque quiere el control del Partido Liberal, que lo tiene don Luis Zelaya, que es el presidente del partido. Sacan a don Luis Zelaya, que ha reconocido o que reconoció el triunfo de la alianza en su momento y que no es fácil en este caso, y Narrala también quedaría fuera. Queda fuera porque no es diputado, no puede estar. O sea, si es una jugada. En ese sentido, por muy positivos que querramos ser, si estaría condenado a un fracaso o no sé cómo, qué madurez habría ahí para tocar los temas que a ellos les interesa en este caso. Y fíjese bien el otro problema. Al nombrar a Elvin Santos... Y perdóneme, a la gente que nos sintoniza, recuerden, estamos en el Facebook Live. Santos, como el jefe de uno de las comisiones, se está metiendo en el conflicto interno que tienen los liberales que desconocen o cuestionan el liderazgo de Luis Zelaya. Ahora digo yo, al sistema político de Honduras le conviene seguir atomizando los partidos políticos ya existentes, sin duda que no. Y entonces yo creo que ese paso que dé el Congreso en buscar inventarse un protagonismo de Elvin Santos que realmente no lo tiene así en grande al nivel de la base del partido, a mí me parece que es una situación equivocada. Yo creo que hay la
si el modelo económico es precario o no, sino que en discusión está que el modelo político está vulnerado, está adulterado o está haciendo aguas. Y entonces le dan a los partidos de oposición que se peleen del Partido Nacional. Sí, Han demostrado que tienen estrategas, han demostrado que pueden jugar en chute. ¿Qué busca don Elvin Santos? Usted no se ponían de acuerdo, pero sí había un consenso en que él fue la relación con el gobierno le viene a favorecer en todo esto para hacerse del control del Partido Liberal. Sí, yo creo que Elvin está cumpliendo. Sin duda debilita al Partido Liberal como tal y yo creo que empuja a Luis Zelaya a buscar otras formas de participación política. Porque hay que recordar, Rodolfo, que el Partido Liberal, como también en concesión a un dirigente, a otro, pero cuando se termina recogen los sellos del partido a favor de quienes realmente son los dueños de ese partido. Y Luis Zelaya les ha salido protestón, o sea, Luis Zelaya no acepta ese modelo de gestión partidaria que ha tenido el partido en los últimos 50 años. ¿Va? Él se revela a eso. Él quiere reencontrar, por lo que uno lo escucha, él quiere reencontrar la beligerancia que tuvieron los liberales como tales en la década del 50, todavía en la década del 60. No la idiosincrasia liberal de colaboración que tuvieron los liberales del 90 para acá, donde lograron mejor entenderse con el Partido Nacional para apoyar todo el modelo de transformación de la economía llamado neoliberalismo o qué sé yo. Pero necesita Honduras arreglar su modelo político si lo necesita, porque eso nosotros es importante para poder crear credibilidad en las instituciones. Porque no es cierto tampoco, Rodolfo, que en Honduras hay una crisis institucional. No, mire, las instituciones de Honduras funcionan pero muy bien, pero funcionan a favor de grupos sectorizados, privilegiados. Mire, nunca antes el funcionamiento institucional ha sido tan perfecto como en estos tiempos. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y algunos organismos jurisdiccionales. Rodolfo, cuando usted estaba hablando, se da cuenta todo el mal que le hizo al sistema político de Honduras esa famosa sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿va? Que mire, saltó todas las barreras que se habían establecido como acuerdos políticos por 1982 en la constitución de ese año. Rompieron todo eso y vea qué consecuencias hoy tenemos, ¿va? De que nadie cree en el sistema político que nosotros tenemos. Y entonces, al no creer, vamos a ir creando cada día más apatía del electorado y puede hacer que llegue a creer alguna vez que la democracia realmente es de fachada, de que en el fondo no hay democracia para la participación de la población. Alguien escribe aquí, dice, disculpe, pero las elecciones en Costa Rica del domingo solo eran entre 2 candidatos. Creo que no entendió el mensaje. No entendió el mensaje. El punto es, ¿quién está protestando en Costa Rica? ¿Quién está consultando al Tribunal de Costa Rica? ¿Quién en Costa Rica está dudando de las elecciones? Nadie. Ese es el tema. La madurez que lograron, que ellos sí creen en la institución, que ellos creen que el proceso fue limpio. Ganadores y perdedores, ese es el punto, ¿verdad? Lo demás, pues si se supone que hay sistemas de conteo, pero es otro tema. Ahora, quiere decir que bajo este mecanismo, este diálogo le resolverá el problema al gobierno. No necesariamente. No, yo creo que ni al gobierno lo va a resolver. No se lo resuelve. No se lo resuelve. Por lo menos esa legalización. El problema es que usted va postergando toda esta conflictividad que se Ciguatepeque. Sí, o sea, correcto. Son expresiones que el gobierno no las tiene
en su agenda de conflictividad. Tienen su agenda de conflictividad los otros problemas, pero no que le aparezca algo así, que pueda generar simpatías en la población en sectores económicos. Yo recuerdo, Rodolfo, cuando derrocaron a Allende, fueron fundamentales los famosos camioneros, cuando se tomaron todas las carreteras, evitando transporte de alimentos y todo. Vea, esas son cosas delicadas, porque son parte no de la conflictividad política, pero la conflictividad política puede aprovecharse de indicadores de ese tipo. ¿Sabe cuál es el problema? Que las causas muchas veces se abandonan. Comienzan con, digamos, ahorita la huelga de los camioneros, por decirlo así, en Honduras, es por el peaje. Vamos a ver hasta dónde llegan con esto. Claro. Si logran retroceder. O si terminan aceptando bajo qué. Ese es el asunto. Que aquí se terminan logrando acuerdos y las cosas quedan igual. No se resuelven, quedan igual. Satisfacen a quienes dirigen los movimientos, pero la gente queda aguantando al final. Pues decía, le resuelve un problema al gobierno, no de legalidad. Escuche bien lo que le voy a decir, porque mucha gente en esto obviamente tiene sus posiciones. Una cosa es cómo llega don Juan Orlando a un segundo periodo, la violación que se puede hacer a la Constitución de la República, y lo otro, lo legal. Las instituciones del Estado lo reconocen. Claro. Ese es el punto. O sea, él es legal en el sentido de que el tribunal lo reconocen las instituciones, y por ese lado él es legal. Ante el pueblo es otra historia. Es la gente la que no termina, y la oposición que no termina de aceptar la forma como él logra reelegirse. Ese es el tema toral de esto. Y también la gente ve a futuro qué va a pasar. O sea, vamos a seguir en las mismas condiciones, con un modelo político cuestionado. Ahora, dígame algo. Con instituciones colapsadas. Este diálogo en el Congreso, reformas que tienen que aprobarse en una segunda legislatura, o sea, que se va todo este año. Todo este año en diálogo. Entonces se le está dando larga, se diluye el problema, no podemos estar hablando, poner reforma. Entonces decía, es donde el gobierno gana. Claro. Donde el gobierno gana. O sea, nadie puede estar protestando que si se tiene que ir o no se tiene que ir, si se repite o no. Es el gobierno el que está ganando. A la larga es el gobierno el que está. Sin duda, por eso es que el diálogo debía comenzar con una reforma al reglamento interno del Congreso Nacional. Porque usted recuerda, Rodolfo, se aprobó una reforma constitucional la otra vez de darle un representante al PAC y un representante al LIBRE. Y esa reforma nunca se llevó al hemiciclo, a la aprobación o no aprobación, porque la ley orgánica del Congreso, o el reglamento que le llaman, le da esa potestad al presidente del Congreso. Entonces, esa ley orgánica debía modificarse. No puede ser que sea la voluntad de quien dirige, si se discute o no se discute en una segunda instancia una reforma aprobada. Debía de tener un mandato, pero realmente imperativo. Sí, toda reforma constitucional que se haya ejecutado en una legislatura debe ser aprobada o reprobada en los primeros 30 días de la segunda legislatura. Y así de imperativo, pero se deja al presidente y entonces estamos en las mismas. Entonces no hay garantía de que un diálogo de esos vaya a tener éxito. Pero el fracaso de ese diálogo es fracaso del país. Es que nosotros no podamos poner de acuerdo. Yo creo que es una debilidad de los políticos nuestros como tal. Yo creo que el partido de gobierno, sea este o sea otro, no puede seguir tomando ventaja del control que tenga del aparato institucional, porque deteriora la imagen del país, deteriora el funcionamiento económico del país y deteriora la mentalidad que van teniendo los jóvenes. Hay que recordar, Rodolfo, que mire, hoy los gobiernos no lo sacan fundamentalmente las ideologías como antes, va. Hoy lo sacan las nuevas generaciones, que no tienen por lo general ideología, pero que se cansan de ver gobernar a un determinado partido o a una determinada persona. Claro, y lo que pasa es que, como decía al inicio, que en Honduras hay un convencimiento de los grupos que manejan mucho poder, que hay cosas que nunca van a pasar en Honduras. Que en Honduras todo entra en el cansancio, que decía, que la gente después de una semana, 2 semanas se aburre, se cansa. No digamos si pasa un mes, 2 meses. Entonces aquí
es algo que ha funcionado, el cansancio, el cansancio. Luego viene el Mundial y aquí todo el mundo se comienza a idiotizar, a solo hablar de Messi, de lo demás, y se olvidó el tema electoral. Créalo, el Mundial es un escudo protector en buena hora, claro, para los que quieren que esto se quede así. Ahora, ¿qué están pensando en la oposición cuando aceptan esto? Pero, ¿cómo va a quedar don Luis Zelaya? ¿Cómo va a quedar Salvador Narrala siendo un diputado? ¿Cómo la oposición o don Mel Zelaya, que ya no es diputado, obviamente. La oposición tiene un gran problema, ¿va? No tiene una estrategia legislativa. No la tiene Libre ni la tiene el Partido Liberal. Por eso usted ve en Libre todas las ofensas que reciben los diputados que les dieron 50,000 lempiras, etcétera, porque tampoco la bancada de Libre no está clara cuáles son las fronteras que no debe traspasar, ¿va? Y cuáles son aquellas en que puede colaborar en la legislación. Porque, Rodolfo, mire, cuando un partido político, por contestatario, por antisistema que sea, entra en el sistema partidario en que funciona, no puede ser solo oposición. Yo le decía la otra vez a Juan Barahona, Juan, si el gobierno de la República dice el techo de la cesantía laboral, que es de 25 meses, lo vamos a subir a 30. Y lo mete al Congreso, ¿por quién vas a votar? ¿Vos, Juan? ¿Vas a votar a favor o vas a votar en contra? Yo voto a favor, me digo. Ah, pero te van a criticar que te has aliado con el gobierno. Le digo, cuando metan una moción de que la energía térmica que se produce en Honduras es más barata que la energía solar o fotovoltaica, increíble, Rodolfo, solo aquí en Honduras se da. Sí. Que la energía fotovoltaica es más cara que la energía térmica. Cuando digamos que el Partido Nacional mete una moción de esa, Juan, ¿lo aprobás o no lo aprobás? Tienes que aprobarlo. ¿Y te van a juzgar por eso? Entonces, esas son las situaciones que tiene los riesgos un partido cuando está metido en un sistema partidario, en un poder del Estado. Pero ¿sabe cuál es el defecto de eso? Y usted tiene toda la razón. El problema en Honduras, un proyecto de ley que, como usted lo plantea, viene del gobierno y dice una iniciativa, como tiene iniciativa de ley Casa Presidencial, el presidente manda un proyecto. ¿Para qué? Para decir que se incrementan los salarios, para el caso. Sí. Así, tan popular como eso, tan populista. Claro. Diputados, o por lo menos la mayoría calificada o en reforma constitucional tiene que ser las 3/4 partes. Pero ¿qué sucede? La personaliza el gobierno. Exacto. Entonces, cuando se personaliza las leyes buenas, usted entra en un conflicto. Porque dicen gracias a Juan Orlando. Y aquí no dicen al Congreso, no dicen nada. Como cuando la gente le dan, dice, le hicieron las gracias al diputado fulano por la grada. Si el diputado no sacó un 5 de su bolsa, lo sacó del dinero que no le corresponde, ni siquiera hacer esa obra. Entonces, el hecho de personalizar las cosas hacen que la oposición se vuelva también cerrada y que no analice. Ese es el grave dilema de la oposición. Así es, que se vuelva, como dice usted, sumamente cerrada y no vea los beneficios que puede tener para algunos sectores como tal. Por la lógica yo recuerdo, por ejemplo, el otro día, mire, que metieron a modificar el 1.5. Sí. Y que la línea de Libre es votar en contra. ¿Por qué línea de partido? Rodolfo, ¿cuántos sectores, pequeños empresarios, medianos empresarios, son simpatizantes de Libre? Enorme cantidad de gente. Sí. ¿Cuántos de los mismos diputados que están ahí son pequeños empresarios que con una reforma de ese tipo les beneficia? No le dice a alguien, mire, que es eminentemente ideológico, la línea es votar en contra. ¿Y eso por qué se da? Porque no hay una estrategia, no hay un plan de gobierno legislativo de cada uno de esos partidos. Yo creo que eso le hace falta a la alianza, le hace falta también al Partido Liberal, para definir y darle a conocer a la población cuáles son las prioridades que ellos plantean que deben actuar dentro del Congreso Nacional. Porque, Rodolfo, mire, vamos a estar nosotros entretenidos en toda esta legislatura solamente en el problema de las reformas electorales como tal, cuando se necesita definir políticas para reactivar la economía,
que no puede seguirse tratando el problema de la pobreza solo con asistencialismo. Rodolfo, la pobreza en Honduras ha subido y sigue subiendo. O con bolsitas ¿Qué políticas solidarias hay contra eso? o con bolsitas solidarias. O con bolsitas solidarias, o sea, puro asistencialismo, atendemos al pobre. ¿Y qué hacemos con la bolsita solidaria? Si usted se imagina, Rodolfo, una madre cuando le dice al niño, véngase hijo, vamos a hacer cola. Y ese niño está haciendo cola, ya lleva 4 años de hacer cola para la bolsita solidaria. ¿Cuál es su imaginario? Así es la vida, así seremos siempre, etcétera. Sí. Es como la cultura que se arma del que recibe remesas, va creando un grupo social sumamente dependiente de eso, que no busca alternativa. Y eso lo debía de ver un gobernante, lo debían de ver los técnicos que definen estrategias de país. Y cuando entramos en esa comodidad, tiene toda la razón usted, cuando a la persona le mandan dinero del extranjero y se volvió dependiente y ni siquiera piensa, ni se le ocurre que un día se le va a acabar la fiesta. Claro. Sí, y no cuida. Hay gente que no cuida el dinero, le mandan del extranjero y cambia televisor, cambia celular sin necesidad porque tiene una alcancía que asume va a ser Tiene eterna. un viaducto permanente, que ahí le va a llegar siempre, va. Ahora, pero sí es una situación bastante complicada para el país. Ahora, en ese tema del diálogo, para que prospere, para pasar a otros temas, pareciera que ese tema electoral nos va a seguir entreteniendo, ese tema Rodolfo, electoral. Si usted ha escuchado a Libre, ha escuchado a la Alianza pide una auditoría forense del proceso electoral. Auditoría forense. Quiere saber realmente qué pasó en las elecciones. Ahora, cuando uno ve qué es forense, hay que ir a verificar realmente de qué murió y cuál fue el factor fundamental que hay que exhumar el cuerpo, si es posible, sí. Pero usted espera que ahí, cuando abre la fosa, encuentre los órganos del ser humano que está muerto ahí y que pueda detectar las cosas que le pasaron. Pero ¿quién le garantiza a la Alianza que cuando vaya a hacer una auditoría forense de las urnas, de las 16,000 urnas, esas 16,000 urnas están tal como ellos creen que vinieron de los lugares? ¿Quién me garantiza a mí que las 5,600 urnas que escrutó el Tribunal Supremo Electoral después de cuestionamientos, realmente esa era la bolsa que venía? Entonces, la auditoría contaminado la escena. Entonces, ¿cómo resolvería eso yo? El problema de forense. Ya el presidente está. Entonces, mire, vamos a un plebiscito. Y preguntémosle a la población si vamos a una Asamblea Nacional Constituyente, sí o no. Y que la población diga. Si la población dice no, pues no se va. Y la alternativa, reformas electorales. Si la población dice sí, se va a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero usted y que sea la Asamblea la que defina si van a haber elecciones dentro de un año o van a haber elecciones dentro de 6 meses. Así se resolvería la crisis. Usted me está respondiendo la pregunta que tenía en mente en esto, porque efectivamente, cuando se habla de que este es el tema toral, lo han repetido, por lo menos don Luis Zelaya, lo repite Salvador Narrala, lo repite el expresidente Manuel Zelaya Rosales, ese es el tema. Lo que pasó el 26 y ellos que reclaman la presidencia para Salvador Narrala, tratando de ser lo más frío, realista, yo miro utópico decir. Totalmente. Que es utópico decir, que ahora sí, efectivamente había ganado Salvador, fuera Juan Orlando, se va, y agarra su maleta y dice, me disculpan si yo estaba equivocado o verdaderamente acepto que esto, y se va. Yo, sinceramente, esa es una utopía. Totalmente de acuerdo, yo también. No creo que eso vaya a pasar. Entonces, ¿hasta dónde se va a llegar? ¿Cuál podría ser el acuerdo? Lo que dice usted, una constituyente y aceptaría, vámonos en otro punto lógico, teniendo el poder, ¿aceptaría don Juan Orlando que entre 2 años existan elecciones para que él se vaya antes de tiempo? ¿Aceptaría? Ese sería el peso de la constituyente. Entonces, mire, los partidos echarían el resto por tener una mayoría en la constituyente y buscar una negociación. Rodolfo, ¿usted recuerda el Pino en el 82? El Pino eran 3 diputados. Sí. ¿Y quiénes definieron prácticamente los alcances de
de la Constitución del 82, el Pino. El Partido Liberal quería 6 años, no 4. El Partido Nacional, como había perdido las elecciones, quería 4. Y el Pino sirvió de mediador y al fin se quedaron en 4 años. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo cuando dicen algunos diputados, mira, es que el Partido Nacional es mayoría aplastante en el Congreso Nacional y nosotros no tenemos nada que hacer. Eso no es cierto. Es cierto que son mayoría aplastante, pero una oposición realmente sensata, pragmática, cuerda, con definiciones claras de lo que busca para el país, le puede poner problemas al partido de gobierno. Rodolfo, usted estaba muchacho, seguro, el papel que desempeñaba Díaz Arribillaga en aquel Congreso cuando se opuso a la elección de Álvarez Martínez. Cuando mandaban una terna donde no era más que un protocolo, porque todo el mundo sabía quién era. Así es. Todo el mundo Díaz sabía. Arribillaga desempeñaba un papel realmente fuerte. Historia presente. Fuerte. Y hoy esa cantidad de diputados deberían de ponerse de acuerdo en función del país, ¿va? Porque, Rodolfo, mire, a una constituyente se puede convocar para resolver el problema político y antes pueden llegar a acuerdos, ¿va? ¿Una constituyente va a tocar el modelo político de Honduras o no? Obviamente. Pues si alguna gente duda de que lo pueden tocar o porque hay un partido antisistema, pues lleguemos a un acuerdo antes, pues. No vamos a tocar el modelo político, no vamos a tocar el modelo económico capitalista que tenemos. Vamos a recuperar las actividades económicas estratégicas que tenía el Estado antes o no. Vamos a recuperarlas sí o no. Pues lleguemos también a un acuerdo sobre eso, pero resolvamos el problema de la legitimidad política cuestionada en nuestro país. Mire, Rodolfo, da pena en Honduras, mire, que hoy le diga toda la cúpula de la Corte Suprema de Justicia va para los tribunales. Miró lo que sale. Sí. Ajá, y dentro de poco la otra. Sí. La que está ahí dentro de poco, la otra. O sea, nosotros vamos a seguir dentro de esa lucha terrible. ¿Por qué mejor no fortalecemos la institucionalidad para que eso no se dé? ¿Está convencido que amerita aquí una constituyente o habría que entrar en una reforma ya muy clara electoral en torno a esto de la reelección? El Partido Nacional tuvo una estrategia y lo decían con toda calma. Esperemos esto de reglamentar la reelección. Una vez estando la van a tener que reglamentar, le guste o no. Un cálculo bien planificado y que está saliendo tal y como el Partido Nacional lo quería. Eso hay que reconocerlo. Está saliendo como el Partido Nacional lo quería. Hoy van a tener que reglamentar esa reelección. Yo lo que planteo de la constituyente es por lo que plantea Libre. Que Libre dice que hay que hacer una auditoría forense. O sea, y eso con lo que usted ya lo dijo, el Partido Nacional no le va a entregar el poder. No lo va a entregar. No le va a entregar el poder. Y cualquiera que esté en su lado, lo mismo haría, porque el poder para eso es. No es para entregarlo, es para retenerlo. Pero por otro lado, si se hace la auditoría y se demuestra como una gran cantidad de personas sospechan y están convencidos de que aquí hubo un fraude, entonces, ¿es delito electoral o no es delito? Entonces hay que deducir responsabilidades. ¿Esos delitos se perdonan o no se perdonan? Entonces, ¿cómo no se perdonan, hay que deducir responsabilidades. Pero entonces ahí nomás usted crea un vacío de poder. Por eso es que la constituyente le diría qué hacer. Y aquellos que cometieron delito deben de ser sometidos a la justicia. Pero organizamos la institucionalidad del país. Una constituyente borrón y cuenta nueva. Sobre delitos no. Pero la constituyente lo puede todo. La constituyente lo puede todo. Puede decir borrón y cuenta nueva y de aquí para allá las reglas son estas. ¿Y cómo van a aceptar? Y si no hay borrón, ¿cómo se pueden creer que van a aceptar que decir sí, efectivamente? Bueno, aquí usted sabe que un magistrado del tribunal lo dijo, lo señalaron muchas personas, ese proceso como se dieron las elecciones, que lo tardío de dar los resultados era porque no eran los que quería el gobierno de la República, los mismos miembros del tribunal estaban sorprendidos y esa fue la tardanza para dar resultados. ¿Ustedes van a aceptar eso? Es reconocer que cometieron un delito, es aceptar que cometieron un delito. No van a aceptar. Rodolfo, pero mire, en los acuerdos políticos se puede.
Y hay ejemplos aquí de lo que pasó en Chile, va. Chile, reconstruyó su institucionalidad después de una dictadura realmente férrea como la de Pinochet, va. Era donde los chilenos decían, el presidente de Chile decía, miren, nosotros entendemos lo que la gente quiere, que la gente pedía venganza contra Pinochet, pero deben de entender que entre lo que queremos tenemos que definir qué es lo posible. Y nosotros en Honduras también estamos ahorita en esa situación. ¿Qué es lo posible? ¿Qué quiere la gente? La mayoría de la gente de Honduras sí quiere que se vaya el presidente de la República. ¿Hay un mecanismo legal actualmente como para que se vaya? No existe. Constitucionalmente, políticamente hablando, no existe. Más que renunciar o que le declararan conformación de causa, etcétera. Pero políticamente hablando, no existe. Esa es la realidad. No existe. Y entonces hay que buscarle una salida. Tiene que buscarse una salida. Todo tiene que quedar de una forma. Y aquí tenemos que quedar como niños de primer grado, con una explicación tan clara, porque en Honduras las leyes se hacen de tal forma que siempre existe una ventana a interpretaciones oscuras. Sí. Ese es el problema en Honduras. Toda la ley tiene interpretación. Mire lo constitucional del país, a mí me asombra. ¿Cuántos constitucionalistas dándose con la piedra en los dientes? Sí. En el 2009 se pomponían el pecho, eran defensores, y hoy en día justificando. El país, por lo menos la crisis política ha logrado exhibir a mucha gente. Ha exhibido a mucha gente. Que eso debemos de definitivamente cambiar, va, a todo nivel. Yo recuerdo que un amigo que estuvo en Costa Rica 15 días me dijo, mira, vengo de Costa Rica, el pastor gana. Va a barrer. Yo me monté en taxi, me monté aquí. Le digo, no, yo estoy en Costa Rica. Su modelo. Mire, los ticos sí están convencidos que ellos son la Suiza centroamericana en cuestiones de democracia. El tico puede ser de derecha, de izquierda, sí, pero admira su modelo político. Le digo, mira, los ticos tienen otro grado, la ciudadanía, otro grado de racionalidad política. No le van a dar a ese muchacho las instituciones del Estado para que las pueda destruir. Le digo, al final el voto racional va a ir por el otro lado, aunque no sea el mejor. Y vea, así fue. Votaron 60 y pico % a favor del otro. Ahí hay ciudadanía, y hay intelectuales que tienen un compromiso con el Estado como tal, no con un partido en particular. Eso es lo que nosotros necesitamos romper un poco, Rodolfo. Tiene razón, licenciado Julio Navarro, que nos acompaña esta tarde aquí en Doble Vía. Es que nos vendieron una idea histórica. Aquí sí nos vendieron una idea. Es que un gobierno, para salvar el país, tenerlo en paz, tiene que estar con los grupos más conservadores y élites económicas poderosas. Nos vendieron la idea de que cualquier sistema socialista o distinto al de las élites del poder es negativo, hasta el extremo que usted sabe que aquí para uno opinar, darle la razón a los antagónicos, significa que usted ya se hizo antagónico. Sí. Significa que usted se volvió, a mí me han dicho izquierdoso, primero me decían ultraderecha, ahora me dicen izquierdoso, por el tema constitucional del 2009. Esa coherencia la gente no la mantiene, es bien difícil. Rodolfo, yo he visto en las últimas semanas programas de televisión donde funcionarios públicos le faltan el respeto al periodista que lo está entrevistando. Eso no debía de ser, ¿no? Pero así como, ¿y usted qué? ¿Para dónde se fue usted? ¿A quién representa usted ahora? Etcétera. No debía ser. Mire, esas son todas las prepotencias del nuevo tipo de político que ve uno hoy, que casi es un político como cobija lomo, que no tiene trascendencia, no tiene origen como tal, sino que es eventual, y como es eventual, sabe que cualquier cosa puede hacer y no importa. Entonces el país como tal ha perdido eso. Yo hace tiempo le decía a Rodolfo, mire, aquí la empresa privada, el COED, era un gremio fuerte para establecer equilibrios en lo que el gobierno debía hacer y no. Sí, el COED era un organismo de presión como tal, empresarial, Uno recuerda a los presidentes del COED de aquellos tiempos, ¿Qué papel desempeñaban?
Los sindicatos también eran otra fuerza de alguna manera de confrontación que permitía equilibrar políticas del Estado. Los militares. Bueno, mire, los militares llegaron a tal grado que en la Constitución los pusieron que son el garante de la institucionalidad del país. Así los pusieron, de que ellos son los garantes, que no son las instituciones políticas, sino que ellos son como tal. Pero hoy usted, ¿dónde ve los militares como tal? ¿Dónde ve los militares tutelando un proceso democrático en el país de respeto a la institucionalidad? No los ve. Han desaparecido como tal. Y usted menciona el movimiento obrero de nuestro país. Apenas la semana pasada, los dirigentes de las centrales obreras estaban condecorando a un funcionario, además al coordinador del gobierno. El coordinador del gobierno por la buena función que desarrollaba. Los dirigentes de las centrales obreras. Me pregunto si lo concertaron con el mismo pueblo. Y no es que estoy diciendo que si el funcionario era bueno o era malo, pero se mira bien que dirigentes de centrales obreras estén haciendo eso, con temas a los cuales no los escuchamos, no se pronuncian a lo más mínimo. Rodolfo, hay un tema, por ejemplo, en el sector obrero, el sector ocupacional de Honduras, el pago por hora. Y no es que el pago por hora sea satánico. Estados Unidos, Europa le pagan por hora a usted, pero le pagan por hora con derechos. Rodolfo, cuando uno habla en este país de que al trabajador le están pagando por hora y que no hay derecho a jubilación, no hay derecho a nada, ¿quién se va a hacer cargo de esos adultos mayores cuando lleguen? Miren, los norteamericanos, eso son una de las cosas sagradas, man. Sí. O sea, en la cotización para que alguien se haga cargo de usted. Así como le mandan los productos que necesita el adulto de tercera edad, como le mandan los que necesita el niño. Lo llenan de pañales, lo llenan de leche, sí. lo llenan de todo. Porque ellos dicen, el sistema tiene que asegurarse que haya un consumidor que alimente la economía. Pero cuando usted tira estas personas, cuando estén viejas, que no tengan ingresos, ¿cuál va a ser la capacidad de consumo que van a tener? Eso va a gravitar sobre la economía. Entonces, uno de los grandes acuerdos que debía haber aquí, al sector obrero, es el trabajo por hora. Pues, paguemos por hora a la gente. Pero por hora también tiene derecho a seguro social. Tiene que pagar parte. Por hora también tiene derecho a una jubilación, a un retiro, etcétera. Pero eso no se da. Y hoy usted ve el dirigente obrero felicitando a altos funcionarios del gobierno. Y lo que usted señala, usted dijo algo correctísimo. Y yo, cuando se promulgó y se vendió la idea del trabajo por hora, fui de los que lo aplaudió. Y creo que mi mentalidad no se puso en Honduras en ese momento. La tenía yo en los Estados Unidos, la tenía en otras partes, donde, como usted lo señala, jamás se olvida la razón del ser humano y la protección del mismo. Pues yo estaba pensando en la realidad estadounidense, en la realidad europea. No me puse a pensar en la realidad hondureña. La realidad hondureña es que con el trabajo por hora se le quitaba una carga a los que no quieren ayudar. Se quita porque usted estaba perdiendo los derechos. Claro. Está perdiendo los derechos que de acuerdo a la Constitución son irrenunciables. Y aquí se puso de moda los contratos. Llegar a planillas para un trabajador es complicado en muchas empresas en el país, porque se puso de moda el contrato. ¿Se pueden enojar por esto? Es una realidad, no lo estoy inventando. Si me lo estuviera inventando está bien, pero esta es una realidad. O sea, que esto más bien solventó el problema del empresario, no del trabajador. Claro. El trabajador lo llevó a una situación bien complicada, pero el punto es lo que usted señala. ¿Dónde está ese movimiento obrero? Que felicita al coordinador del gobierno que no resolvió estos problemas para el caso. No resolvió nunca estos problemas y lo felicitaron. ¿Por qué? Es la pregunta. Sí, yo creo que son parte de la descomposición que hay de los grupos sociales, porque también tenemos el otro problema, mire. Rodolfo, ¿recuerda usted a principios del 2000, de este siglo, el crecimiento enorme de las organizaciones de sociedad civil? ¿Va? Sí. Esas organizaciones de sociedad civil obligaron a que en el gobierno presidencia estableció de que ya no podían ir diputados a la vez como candidatos presidenciales, a la vez como alcaldes, que no podía ir
que alguien que haya participado todo candidato en una elección, presidencial todas esas cosas, todos tenía abusos, asegurada su primer abusos que había. ¿Usted recuerda? Yo me acuerdo que Pineda Ponce fue candidato presidencial y a la vez iba a diputado. Sí. Varias veces, ¿va? Y así iban todos. Sí. Pues las organizaciones civiles lograron quebrar todo eso. La voluntad férrea de las organizaciones de sociedad civil ya son políticas también. Sí. O sea, dan opiniones políticas orientadas a un lado, Bueno, es que hay una, a un lado determinado. Aquí o sea, perdieron. Óigame, aquí hay una sola organización. Sí, hombre. Aquí cada vez que se habla de sociedad civil es ASJ. ASJ. Esa es, aquí para hablar, ASJ para depuración de la policía, ASJ para reformas electorales, ASJ para temas educativos. Yo digo, no digan cuál va a haber un técnico para la selección, porque la ASJ no va a tener, va a traer el técnico. Sí, es la que bueno todo, es cierto. Está bueno eso. Omar Rivera y el señor Hernández. Carlos Hernández son los que deciden todo Sí, sí. en el país. Esa es la realidad y el pastor. Bueno, ahora, entonces, en esto, y no se trata de ser negativo, se trata de ver y analizar las cosas con la frialdad. Si están sacando con ese diálogo a los principales actores, usted ve desde ya un fracaso. Entonces, esto va a ser un circo, solo es un entretenimiento. Claro. ¿En qué va a pesar lo que dijo la OEA, el secretario general? ¿En qué va a pesar? Nada. No, yo creo que nada tampoco. Ni va a pesar mucho en las relaciones con Estados Unidos, ni nada que parezca, porque, Rodolfo, mire, la visión que tienen los norteamericanos hoy no es la de antes. Yo creo que la visión norteamericana terminó con lo que hicieron en Panamá. Recuerda que en Panamá llegaron a traer a Noriega, sí. Lo sacaron, organizaron el país. Panamá, y ahí mire Panamá con 8% de... Panamá y Haití. Con 8% de crecimiento, Panamá va. Sí, sí. Lo organizaron, lo institucionalizaron. De ahí para acá los norteamericanos no volvieron a hacer nada que de para acá. Destruyeron Irak, destruyeron todos los países, los destruyeron. Porque ellos ya no están. Ya su política en general de carácter económico no está en garantizar prosperidad de países. Está en garantizarles. Marginalmente pareciera que Venezuela les comenzara a inquietar un poco. Entonces vea, ellos, antes uno decía, puede ser que a los norteamericanos les convenga que nosotros por el problema de la migración tengamos un mejor equilibrio económico, etcétera. Son usted, porque